Hola, les doy la bienvenida a nuestro podcast Veras, la sesión número 2, las aventuras Veras. Yo soy Akim, AKIM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Maicha con S y atrás de cámaras está Jafid, dándole ahí seguimiento a las circunstancias técnicas. Y pues bueno, en esta ocasión un poco, a mí yo tenía la inquietud de compartir más bien esta experiencia sobre pues salir en viaje familiar. Claro que tenemos esa característica de planear pues con tiempo las actividades y me gustaría que nos compartieran ¿cuáles son esos acontecimientos inesperados que han sucedido en tus vacaciones? Lo digo porque nos sucedió una situación allí que en unos momentos les vamos a compartir. También pretendemos pues incorporar algunos fragmentos de los lugares que por allí anduvimos y unas fotitos, ¿no? Para que ahí lo chequen y nos cuenten, pues además de esto, que les ha sucedido algo que les haya pasado en algunas vacaciones y pues que chequen allí sobre todo la experiencia que vivimos. Pues nosotros partimos desde la esperanza o la felicidad de que íbamos a visitar el Chepe, de que íbamos a ir al Chepe a turistear. Y nos despertamos gloriosos en una mañana, un miércoles. Hice yo mis extraordinarios y luego nos subimos al carro y nos fuimos de viaje en nuestra felicidad de por fin irnos de viaje después de tantos días de pandemia. Y porque el año pasado no salimos, ¿no? Pues, el año pasado generalmente hacemos el esfuerzo o planeamos vacaciones de verano. Entonces el año pasado pues evidentemente no hubo esa oportunidad y en este verano pues de veras que de meses, semanas de estar planeándolo, porque bueno, empezamos a revisar pues videos, a ver como que a dónde ir, a dónde acudir y que lo disfrutemos pues todos, ¿no? Porque hay cosas que me gustan a mí, que no le gustan a él, o cosas que no pretende mi otro hijo. Entonces ahí tratamos de involucrarnos en el grupo y bueno, al final decidimos esta parte de ir al recorrido del Chepe, ir a Krill. Entonces ya pues todos los 4 ya íbamos con todo el trip mental de el paisaje, el tren y demás, pero y ahora sí. Y el miércoles ya llegamos a Los Mochis. Llegamos al hotel y llegamos como a qué hora llegamos, como a las 6, 7. Sí. Hicimos como el check-in como a las 6, 7. Y ya nos metimos al cuarto del hotel. No quisimos hacer nada, pues porque pues ya habíamos estado en todo el viaje. Y como hicimos una parada como de 1 hora porque nos paramos a comer, llegamos un poquito más tarde y nos quedamos descansando ahí en el hotel. Luego ya fuimos a cenar y al día siguiente nos fuimos a cenar y ese día no hicimos nada porque al día siguiente nos tocaba ir a Topolobampo. Y a la mañana siguiente nos recogió como una van y ya nos llevó a Topolobampo para hacer todo el recorrido. Ahí en el asunto de Los Mochis, yo sí quiero precisar que, somos de Culiacán, Sinaloa, ¿no? Ya saben. Y Los Mochis pues queda muy cerca de aquí, 2 horas y media más o menos, que aunque es un lugar cercano, pues no somos así como que fluidamente podemos andar en esos espacios.
que yo tuve la grata sorpresa de un trato muy amable de las personas, vi como que sí mucho cuidado con este asunto de las medidas de la gente con cubrebocas y demás. Y que algo que también me gustó fue que comí muy rico. Se me hizo muy rica la comida. También, claro, las recomendaciones de nuestros amigos queridos, Carla y Efraín. No sé si alguien más también nos recomendó un restaurante que según es muy popular de comida japonesa, que no recuerdo el nombre. Abika, y que nos gustó bastante. Bueno, y al siguiente día de Mochis, pues era el recorrido y teníamos que irnos a Topolobampo, al paseo en lancha, ¿no? Ya estaba planeado el siguiente día de la llegada a Mochis, ir a un recorrido en lancha a Topolobampo. Pues nos pusimos a ver videos, ¿no? De los recorridos de lancha y cuáles eran los lugares, y entonces encontramos ese paseo para ir a visitar al Pechocho, un delfín que curiosamente habita solo y que es un atractivo, como específico, pues, de ese lugar. Bueno, Topolobampo, ya saben, yo encontré que es un puerto muy importante en el país, que conecta con países europeos y creo que hasta de África. Porque, bueno, allí es donde llegan, descargan, intercambian granos y otras cuestiones. Entonces, sí es un puerto importante de nuestro país, internacionalmente, que conecta, ¿no? Con otros territorios. Y, bueno, llegamos ahí a Topolobampo. No había mucho turismo, pero sí coincidimos con una pareja muy peculiar, una pareja como de una mujer y un hombre. Él de Suecia y ella nació en República Dominicana, pero vive en España, ¿verdad? Entonces, ahí coincidimos en ese paseo con esa pareja y que justo también venían al paseo del Chepe. Entonces, coincidimos allí en el paseo de Topolobampo, en donde primero, la primera parada es la Isla de las Aves. No sé si por allí al final va a poner el productor, director y técnico el videíto o alguna fotito de ahí, pero en YouTube yo creo que hay bastante información también y en el Google. Bueno, yo que disfruto de esos espacios, que sí me gustan ese tipo de aventuras, sí lo recomiendo, sí lo disfruto muchísimo. El espectáculo de las aves, no sé cómo te fue a ti, el espectáculo de las aves, verlas allá volando en lo alto, justo arriba de la isla. Y bueno, claro que al guía supongo lo capacitan para explicar las especies y su comportamiento, ¿no? Porque allí dijo de algunas especies que venían de California, unos patos, los patos canadienses, los patos buzos,
que también iban aves con patas azules que venían de la isla de los Galápagos. Lo que pasa con esa isla, nos dijo el guía, fue que en esa isla no hay entrada humana, o sea, no hay ninguna facilidad de entrar a esa isla porque está rodeado de nopales, está rodeado de cactus o cactáceas, por las cuales dificulta demasiado la entrada a la isla y no hay como manera para pues como perturbar el hábitat. Y dice que nada más las personas pues que llevan el conteo de cuántas aves hay en la isla, nada más pueden entrar por un camino, pero ellos tienen trajes especiales para pasar porque así está lleno y no es como si fuera una isla como tal, sino que es como una isla si tiene su orilla que es como piedra y aparte es como una pared de piedra. Y ya encima de esa pared de piedra es como una montaña y en esa montaña alrededor ya tiene un montón de cactus. Entonces es demasiado difícil para alguien entrar y molestar o dañar el hábitat de los pájaros. Y lo interesante es que vas en la lancha y desde que vas llegando ves el gran número de aves que hay porque están volando. Dijo que eran unas que les llamaban tijeretas por la forma de su cola, que estaban como si fueran un torbellino por encima de la isla. Exacto, sí. Se veía como si fuera un torbellino de pájaros. Y entonces, con esa vista y dices, wow. Pero mientras vas por la isla y vas avanzando, hay un punto en el que se conglomeran un montón de aves que se llamaban... no recuerdo el nombre, pero su característica eran de color rosas, no eran las espátulas rosas. Porque su pico, ¿no? Tenía una forma de espátula. Como aplastado. Uh-huh. Y sí, algunos eran muy rosas y estaban todos congregados en una sola parte, así de que pasas con la lancha y de repente se ve todos los pájaros de color rosa y sorprendente. Y ya cuando te vas yendo, o sea, porque estuvo chido, a mí me gustó verlo, ya nos íbamos yendo, estábamos viendo como unos patitos intentando subir a la pared y estaba muy tierno porque estaban cayendo. Sí, había una pata allí con sus crías, unos patitos así súper pequeñitos, queriendo escalar un terreno súper accidentado, ¿no? Súper de piedra y cómo escalaban los pobres y caían distancias altas y todos accidentados. Pero el guía diciendo, no se preocupen, se levantan, no, están esponjositos, los protegen las plumas. Entonces, esa fue la primera parada, Isla de las Aves, súper recomendable si son personas que disfrutan ese tipo de vincularte con la información de la naturaleza. Después continuamos un poquito adelante. Bueno, empezamos a ver como avistamiento de algunos delfines en grupo. Estaban ya con otra lancha, con otras personas en otro paseo, pero allí yo sí capté ahí un fragmentito de algunos, porque había momentos en los que sí saltaban, como, me había tocado a mí ver en películas o videos que saltan y decía el guía que estaban jugando. Continuamos al espacio del cementerio de Barco, donde el guía mencionó que allí dejaron ese barco, dejó de funcionar y entonces sirvió un poco como para hábitat de algunas aves. Estaban allí ya unas aves en su espacio y que ahí también se iban a pescar algunas personas.
Y continuamos con el tan esperado, yo sí estaba emocionada por el pechocho porque desde que llegamos yo sí le pregunté al guía que si nos garantizaba por lo menos ver al delfín y él dijo, verlo sí, pero tocarlo pues no lo puedo garantizar porque pues... A veces está de malas. Sí, entonces, bueno, ya entramos en un espacio que hasta parece programado para que sea una entrada, porque está rodeado de estas, bueno, de entrada es bien espectacular porque está la playa y hay este vínculo con lo desértico. Hay la vista de los cerros, pues como un espacio desértico y pues estamos en la playa, ¿no? Entonces es un espacio con bastantes manglares y en cuanto entras, bueno, si hay otras lanchas, los guías ya saben cómo perseguir al pechocho, ¿no? A mí me parece que de pronto se fastidia, porque de pronto es como que deja de aparecer y decía la otra compañera que el pechocho jugaba con nuestras emociones, porque de pronto pues salía por acá y ya de pronto ya no lo veíamos y salía por la otra orilla y bueno, ahí nos traía el pechocho persiguiéndolo, un delfín grande, un delfín que vive solo en ese espacio, que es curioso porque, bueno, quien sabe de animales puede aclarar o puede decir que generalmente viven en grupo. De largo es como 3 metros, ¿no? ¿Más? No sé. Más o menos, un poquito menos se me hace, pero sí está muy grande porque aparte de grande de largo, tiene 33, 32 años, nos dijo. O sea, ya lleva mucho tiempo viviendo en ese lugar y dice que desde que estaba chiquito, que ahí vive. Y no es que viva solo, a lo que nos referimos con vivir solo es que no vive con otros delfines, no convive con otros delfines. En ese sitio que es está como encerrado por manglares, ahí vive solo, como en un círculo muy grande, y entonces ahí hay peces y ahí mismo come y ahí mismo vive, ahí mismo lo visitan las lanchas. Y comentaba también que el guía que de vez en cuando agarraba un palo y qué palo, quién sabe, nunca lo agarró, que capaz se lo había inventado, quién sabe si ellos lo tienen guardado, pero dice que agarra un palo. El pechocho agarra un palo y eso significa que ya está estresado y que no quieren que se le acerque. Porque, o sea, porque cuando llegamos, había otras 2 lanchas, ¿verdad? Y entonces, como que nosotros, o sea, no directamente fuimos hacia el delfín, sino que estaban las otras 2 lanchas con el delfín y luego ya nos empezamos a acercar nosotros. Y entonces como que sí alcanzaban a acariciar los otros barcos, pero estaba diciendo un guía, no, pues es que está comiendo, y entonces no se quedaba tanto con las lanchas, y ahí estuvimos dándole como media hora, 20 minutos, o sea, estuvimos ahí como golpeando el agua, llamándole para que se acercara, y pues al final sí se acercó, y el guía ahí lo tenía domado, decías. Es que fue impresionante porque el guía se llama Francisco, porque Francisco, muy paciente y siempre como muy atento en que estuviéramos como satisfechos con el viaje.
o con la experiencia. Y siempre contestando bien amable nuestras preguntas, nuestras dudas. Y al entrar nos dijo primero, no griten, porque se puede espantar el delfín. Y le golpeen el agua, le gusta mucho que le rasquen. Claro que yo lo primero que le pregunté, oye, ¿nunca ha mordido a nadie? Porque, bueno, el asunto de estar golpeando el agua, pues, y que de pronto saliera y que, no sé, se molestara o algo, pues Francisco dijo que no, que nunca había mordido a nadie, que nunca se había portado de esa forma, que golpeáramos el agua y que le llamáramos. Háblenle al pechocho, háblenle cariñosamente. Y estuvimos persiguiéndolo, de pronto Karim lo pudo tocar, de pronto tú lo tocaste también. Lo tocó un montón de veces. Ajá, y Jafid también lo tocó. Yo, todavía no había coincidido porque teníamos que recorrer de una punta a otra porque se movía de un lado a otro. Y era muy insistente el guía, rásquenle, le gusta mucho que le rasquen. Miren, vean cómo lo voy a hacer yo. Y de pronto ya lo volteé a ver y estaba con el pechocho, pero lo tenía como hipnotizado. Así le estaba rascando fuerte, no me acuerdo si era la parte del hocico o de una aleta, pero le estaba rascando fuertesísimo al delfín. Y el delfín estaba como perrito, panza para arriba. Y sí le dije, es que sabes cómo dominarlo, lo tenía totalmente dominado, un buen rato estuvo ahí. Y sí alcancé a tocarlo, todos felices, jijiji, jajaja, porque ya habíamos cumplido con ese cometido del paseo de la lancha, del pechocho. Continuamos a la playa de Maviri. Una playa que es plana, con aguas en esta temporada súper templadas, es decir, el agua estaba muy caliente para hacer playa, me parece. Llegamos a un lugar de comer donde nos llevó pues nuestro guía y consumimos alimentos allí, todo pues mariscos, todo fresco. La camioneta pues nos iba a trasladar después a Mochis, que es donde estábamos pues hospedados. Y que, el siguiente día la actividad era acudir a la estación para subirnos al Chepe, al tren. Y aquí es cuando nuestras esperanzas decayeron. Y aquí fue donde no solo el derrumbe natural que bloqueó las vías del tren, se derrumbaron. Fíjate que yo siempre estuve como muy optimista. Yo siempre así de que, no, sí, ya van a limpiar, porque yo pensaba en el asunto de, hay turista extranjero que van a tener que cumplirle y tal. No, sí, debe de haber un equipo grande, pensaba yo, y que van a resolver el derrumbe. Llegando a Maviri, Jafid me decía, él venía atrás de mí, Jafid me decía algo como de, oye, es que me dice Marta, la chica que nos estuvo organizando los paseos, los recorridos, es que Marta dice que se va a tener que recorrer el Chepe porque chalala, no sé, algo dijo, ¿no? Pero como veníamos en la lancha para Maviri, yo así como, ¿cómo? Ahorita que nos bajemos para que me digas bien. Pero cuando nos íbamos bajando, también esta chica que les digo que viene de España, que venía con su pareja de Suiza,
nos dijo, oye, es que Marta está diciendo lo de recorrer la salida al Chepe. Y yo dije, ay, ya esto ya es serio, ¿no? Entonces ya empezaron pues a cruzar la información que le estaba compartiendo Marta a Jafid, y lo que le decía Marta, porque era la misma Marta a esta chica española, ¿cómo se llamaba? Joana. Esta chica Joana, y bien preocupada Joana con su pareja, que se llama Urs, porque él justamente venía solo al paseo del Chepe. Es decir, él de Suecia había visto un documental, vio unos videos del tren del Chepe y habló con Joana, le dijo, oye, quiero que me acompañes, tal. O sea, él es el que más bien motivó para lo del viaje, y ella estaba muy preocupada por eso, porque es que como, y además tenían vuelos de ida a República Dominicana, que es donde ella nació, donde tiene familia, creo, no lo sé. Y entonces decía, pero es que si me mueven, ¿yo cómo le voy a hacer? Y él es el que viene al recorrido del Chepe y tal. Y entonces es donde les digo yo que yo me ponía muy positiva, así de, no, sí, lo van a arreglar. Se va a recorrer mañana, el sábado, el domingo, no importa, hay que, nos esperamos, ¿no? Eso era un jueves, ¿no? Sí, fue jueves eso, y viernes salíamos al Chepe. El viernes estaba planeado subirnos de la estación de Mochis al Chepe, que iba a, no a Krill, ¿verdad? Iba antes de Krill. No, íbamos a llegar primero a un pueblo que se llama Huahuichivo. Íbamos a llegar primero a un pueblo. El caso es que pues no se pudo, porque hubo estas cuestiones de que no podíamos controlar del clima, o sea, porque para allá, para unos terrenos que por el que pasaba el Chepe, estaba lloviendo muchísimo, o sea, ya llevaba lloviendo... 20 días nos dijeron, ajá, que eran unas lluvias fuertísimas consecutivas. De 23 días nos había dicho. Ajá, 23 dijo el del fuerte. Y pues hubo un deslave muy importante, un deslave que no sé si dañó las vías o solo había tapado el camino. Según había unas piedras enormes que no podían mover y que por lo tanto paraban el Chepe. Le había dicho, no me acuerdo qué nos dijo, pero dijo que al momento de derrumbarse, de que hubo como un derrumbamiento en el cual el Chepe se detuvo, y estuvieron 8 horas detenidos en el Chepe los pasajeros, esperando a que se aclararan se despejaran las vías para ya poder continuar con el viaje. El problema el problema aquí no fue el derrumbamiento per se, porque, o sea, se iba a derrumbar y lo vamos a limpiar y pueden seguir con el viaje. No fue ese el problema per se, sino que fue el problema de las lluvias continuas, porque entonces la Ferromex o la asociación del Chepe decidieron terminar con las actividades del Chepe temporalmente, porque podía haber un accidente que podría pasar a mayores, o podría estar el Chepe en un viaje y que siga lloviendo y que le caiga encima un pedrusco al Chepe y podría costar, aparte del mantenimiento del Chepe, pues vidas y heridas. Bueno, esas son nuestras hipótesis, ¿no? Nuestras hipótesis fueron que bueno, uno de los
de las personas de ahí del fuerte nos recomendaba ir al Paseo del Chepe cuando se calmaran las temporadas de lluvias. Porque no hemos dicho. Esto el jueves que nos enteramos que hubo el derrumbamiento y que se suspendían las actividades del Chepe, a nosotros Marta nos dijo de que o el sábado o el domingo se iban a reanudar las actividades. Y entonces teníamos dos opciones: o quedarnos en Mochis, esperar a que dieran otro aviso del Chepe, o usar pues lo que ya estaba gastado e irnos al fuerte. Irnos al fuerte el viernes y luego ya en el fuerte ver qué rollo, si se reanudaban las actividades o no. Y pues al final decidimos irnos al fuerte el viernes. Con nuestras maletas llenas de esperanza. Bueno, yo. Y de ropa de frío. Y pura ropa de frío. Al fuerte. Un calor que a mí se me hacía que me iba a dar algo. O sea, yo decía, me voy a desmayar, me voy a deshidratar, no sé, me va a dar algo, porque sí es un calorón. Digo, también el de Culiacán, pero no sé, sería porque anduvimos pues caminando. Pues es que era la época, porque pues ya había estado lloviendo y pues se sentía húmedo el ambiente. Sí, yo sentía que me derretía, una cosa así tremenda de calor. Lo que iba a decir es eso, que el señor recomendó ir al Paseo del Chepe cuando bajaran las temporadas de lluvias, entre más o menos los primeros de agosto, que claro, no se garantiza ninguna época del año que no vaya a suceder ninguna situación sobre el clima o las cuestiones de la naturaleza, porque bueno, por estar en la vía del tren tan pegado a los cerros, pues es muy frecuente que sucedan este tipo de deslaves y que se tenga que detener un poco pues los recorridos. Y al llegar al fuerte, y que les comenté de que íbamos a esperar con todas nuestras esperanzas, con el corazón en la mano, esperando que se reanudaran las actividades del Chepe, no nos íbamos a relajar y acostarnos en la cama o meternos a la alberca, porque dirán, hace demasiado calor en el fuerte, ¿por qué no se meten en la alberca del hotel para disfrutar de un poco de frescura? No, vamos a ir a comer en el calor, vamos a ir a caminar por el centro, vamos a ir al mercadito, vamos a buscar un lugar para comer con aire, y después de eso nos vamos a ir a una caminata. O sea, mucho calor, pero nos fuimos allá a caminar al fuerte. Como turistas que somos. Y aparte como reservamos una caminata ese mismo día a las 6 de la tarde con el calor, y al día siguiente con una ida hacia a conocer como a los mayos, que es la población indígena que corresponde al río de El Fuerte. En la caminata era del viernes, sí, en la caminata del viernes vimos un poco de la historia general del fuerte. Oye, pero que me estoy acordando que cuando llegamos al fuerte, ya de Los Mochis, el viernes salíamos al fuerte, ¿no? Ya nos había dicho Marta, no, vayan al fuerte porque a lo mejor de allí ya va a salir el tren, ¿no? El Chepe, el domingo, el lunes, tal. Bueno, ahí vamos al fuerte. No estaba en nuestros planes ir al fuerte, pero era lo que había. Y afortunadamente que empecé a leer el libro de Las brujas no se quejan, porque en esa lectura promueve pues evitar desperdiciar energías quejándote de las circunstancias que no se pueden cambiar. Y el viaje del Chepe es imposible
o sea, no se puede cambiar. Leí notas de gente extranjera que no lo pudo hacer. Leí una noticia de una familia que iba a ir a Chihuahua para una graduación o evento importante y no pudo ir. Entonces, creo que somos de las personas afortunadas porque vivimos cerca de Mochis, bueno, 2 horas y media nada más. No perdíamos vuelo, podíamos recorrerlo sin ningún problema. Entonces sí, considero que somos personas afortunadas, viéndolo desde el lado positivo, y que por haber tenido esa lectura de las brujas no se quejan, dije, no me voy a quejar, lo voy a tomar por el lado amable. Entonces, ya llegamos tempranísimo al fuerte, bajo el escalón de la camioneta para entrar al hotel, y hay un grupo de señoras, de mujeres como de un viaje, y se acercan con el conductor Jesús para preguntarle sobre un viaje a Mazatlán. Oye, ¿y tú nos puedes llevar a Mazatlán? ¿Y cuánto cuesta? Y pásame tu contacto y tal. Y sentí yo que me volteó una de ellas a ver en cámara lenta, así de, ¿vienes a lo del Chepe? Y yo, sí, olvídalo, no hay Chepe en un mes, ya nos dijo nuestra agencia. Y yo, con las poquitas esperanzas que llevaba, pues ya en ese momento así de, ya, o sea, se habían terminado, ¿no? Ya llegamos a la recepción y sí, justamente no había Chepe, ya no había fecha, o sea, no había fecha de cómo reanudar el viaje. Ya, ahora sí, me convencí de que se cancelaba esa aventura. Y entonces sí, pues decidimos, porque, pues bueno, una mamá que medio activa, no, porque pues era aprovechar estar allí. Ya habíamos ido, pero aquí en mi Carime estaban muy pequeñitos, y fue otra experiencia muy diferente, que también la disfruté bastante, pero ahora sí fue muy diferente porque ya se involucraron más en actividades más de conocer. Y bueno, sí, nos integramos en el grupo para esa caminata, que la caminata implicaba un recorrido al hotel. ¿Cómo se llama el hotel? Hidalgo, no sé qué. Posada del Hidalgo. Posada de Hidalgo. Es de los, pues, populares, creo, allí en el fuerte. Uno de los 6 hoteles que nada más que hay en el fuerte. Pueblo mágico. El fuerte de Sinaloa, también muy, muy recomendable, si no han disfrutado los recorridos. Hay bastantes actividades, sí me sorprendió porque sí hay bastantes actividades para las personas turistas, que implica el contacto con la naturaleza. Y la historia de este hotel es interesante, y cómo se fue integrando la construcción, la infraestructura del hotel. Y entonces nos llevaron a un recorrido. También era la explicación de los edificios más emblemáticos de historia, y algunas casas, ¿no? De entrada, voy a empezar diciendo que soy malísimo para los nombres. O sea, de los nombres que dijeron en la caminata, no recuerdo muchos. Que empezamos esta caminata en el hotel,
ahí específicamente en el hotel, porque pues era como un trabajador ahí del hotel, Miguel se llama, y nos empezó a explicar el origen del hotel. Al parecer, como porque está como en una loma el hotel, en ese espacio donde estaba el hotel, habían 3 casas, y eran las 3 casas más grandes, o de las 3 casas pertenecientes a las familias más ricas de ahí. Y que al final, con el paso del tiempo, se empezaron a desalojar. Y el dueño del hotel compró las 3 casas. No recuerdo si fue primero una, luego otra, o las 3 así al mismo tiempo. Pero sí compró las 3 casas. Y empezó a remodelar las casas para convertirlas en hotel, o para adaptarlas a las habitaciones y las necesidades que necesita un hotel. Y también en ese terreno como sobrante empezó también a hacer estructuras para conectar las 3 casas y hacer las habitaciones en esas 3 casas, pero que al mismo tiempo sea un hotel todo junto, y puedas como entrar a todos los lugares del hotel por los caminos o las escaleras que estaban en el hotel. Luego nos empezó a explicar la historia de los mayos o de los lloremes, porque había como una pintura en una pared, y nos empezó a explicar la historia de pues los indígenas nativos del fuerte, que son mayos o lloremes. Mayos, creo, si mal no recuerdo, nos dijo que significaba que vivían debajo de la ramada al lado del río. Y entonces, al llegar los españoles, primero llegaron los jesuitas, y empezaron porque empezaron a evangelizar a los mayos, pero no de manera como abrupta, no de prohibirles sus costumbres o sus fiestas, sino que los jesuitas empezaron a aprender el mayo o el yoreme, que su lengua de los indígenas, para explicarles sobre el catolicismo. Pero luego llegó otro grupo que no recuerdo qué, otro grupo religioso español. Llegaron los franciscanos, y entonces corrieron a los jesuitas. Y los franciscanos corrieron a los jesuitas, y al momento de correr a los jesuitas también corrieron a los mayos de ese terreno, porque pues porque pues a ellos les interesaba esas tierras, porque en esas tierras había minas, había oro. Y nos explicó Miguel, que las minas en el fuerte no eran minas muy grandes, sino que eran como minas que las entradas era lo suficiente para que entrara una sola persona, y entonces empezaran a picar para recolectar el poco oro que encontraran. Luego, saliendo del hotel, nos explicó, al lado del hotel está como el Palacio de Gobierno. Está como el Palacio de Gobierno, y nos explicó que, según yo, era doña Hortensia. Era una señora muy rica que vivía en el fuerte. Hizo esa plaza, hizo de ese lugar una plaza de toros. Y al momento de que pues se necesitaba un espacio gubernamental, ella dijo, pues les cedo mi espacio de plaza de toros para que lo conviertan en un palacio municipal. Y entonces lo único que hicieron con el palacio municipal fue que cambiaron de piso en donde eran pues las corridas de toros, y pusieron una fuente. Era lo único que habían cambiado. Obviamente también estaba restaurado para que fueran unas buenas instalaciones en donde en las que se podría efectuar. Cabe destacar que es un edificio o una construcción, creo que dijo catalogadas de las más, no sé qué categoría es, pero de las más impresionantes en el noroeste del país, por su construcción, por su forma, pues
Dijo que los pilares no tenían... No tenía castillo el palacio, y es muy grande. No tenía varillas, no tenía castillo. No recuerdo cómo había dicho que estaban construidas. Pero es sorprendente porque pues los castillos sirven mucho para la estabilidad para hacer una pared. Y entonces sin esa estabilidad, pues era más complicado hacer esa construcción, pero muy bonita la construcción. Luego de eso pasamos a la plaza, a la plaza que antiguamente era plaza de armas, que ahora pues era como La plazuela, pues la plazuela. el kiosco. Ajá, donde estaba un kiosco. Que también a mencionar algo, que desde Mazatlán llevaron en 1903, ya desde Mazatlán llevaron pilares para construir en la casa del fuerte. Y es sorprendente porque en esos tiempos, 1903, o sea, no había la misma tecnología para llevar con rapidez los pilares, ¿no? O sea, si de Culiacán de aquí se tarda como 2 horas en llegar a Mazatlán, y para el fuerte como 3, 4 horas o 5, son como 7 horas en carro. Ahora, llevarlos de Mazatlán sin carro, los pilares, eso tarda mucho. Y también, voy a que el kiosco también de allá de la plaza, también era del mismo lugar, era de Mazatlán. Y decía Mazatlán 1903. O sea, en 1903 se puso ese lugar de Mazatlán. De ese lugar que estaba hecho en Mazatlán. Y me parece sorprendente porque en 1903 llevaron pilares, llevaron el kiosco, armaron el kiosco ahí. Y no había mucha tecnología. Antes era mucho de esperar. O sea, si mandaron a pedir esos pilares para su casa, tuvieron que esperar semanas o días, no sé cuánto. O años. Años también. O sea, es sorprendente. Y nos explicó que ahí en esa plaza había antes como, pues en esa plaza de la plaza de armas, ahí se formaban los ejércitos en días en celebraciones, supongo. Y entonces contó que antes había antes, hace muchísimo tiempo, antes había como una barrera, de los cuales, de la barrera para adentro estaban los ricos, y de la línea para atrás estaban los pobres, para separar las clases sociales. Y entonces dice que se eliminó. O sea, como que no duró ni 20 años esa cosa y se eliminó. Se quitaron las barreras y entonces ya se pudieron los mismos, utilizar el mismo espacio, las diferentes clases sociales, ¿no? Y luego de la plaza, nos llevó ahí mismo en la plaza, o como en una esquina de la plaza, había un hotel que no recuerdo cómo se llama actualmente, pero con antigüedad, se llamaba el Hotel de las Diligencias. Y ese Hotel de las Diligencias se llamaba de esa manera porque recibía las diligencias del Camino Real. Ahí en el fuerte hay una calle que no recuerdo si decía que llevaba para Ciudad de México o... Había una que llevaba para el sur, que llevaba por toda la costa hasta llegar a Ciudad de México, y otra que era un camino real que llegaba hasta Alabama, California. O sea, Si le das derecho. Derechito. Y entonces decía que cada 9 horas del Camino Real, bueno, para empezar, ¿qué es un Camino Real? Por el Camino Real, como transportaban en mulas, cada mula, dijo, 3 lingotes de plata, o 6, no recuerdo. No sé, pusiste mucha atención, yo ya casi no me acuerdo de esos datos. Que por cada mula llevaba tal cantidad de lingotes. Y entonces cada 9 horas había como una estación de mulas, que ahí dejaba como que ahí descansaba la persona que estaba transportando los lingotes, y también descansaba la mula. Y ya descansaban un día, y al día siguiente volvían con su viaje. Y ahí el Hotel de las Diligencias era como el final
el final o el inicio. O sea, era un extremo del Camino Real porque ahí llegaban ya todos cansados a descansar. Luego de eso, nos señaló que en el Hotel de las Diligencias es como una cuadra, y es una cuadra enorme porque es como si fuera una casa, una sola casa o un solo edificio, pero en realidad son como varios edificios en una misma cuadra. Pero como es pueblo mágico, dijo que el gobierno lo restauró de tal manera, pues, que cumpliera con todos los requisitos. Ajá. De ahí pasamos a la Casa de la Cultura, pero antes de llegar a la Casa de la Cultura había una cámara del tiempo, donde había documentos del fuerte. O documentos... Sí, recabaron allí información de ese año, no recuerdo en qué año lo construyeron, pero lo van a abrir en el 2064, creo, esa actividad, que luego se puso como muy popular. En la prepa donde yo trabajo también hicieron esa actividad. De cámaras del tiempo. Ajá. Y ahí luego estaba como a 3 pasos la Casa de la Cultura, y explicó que, ahí nos explicó que nació una imagen, no recuerdo, un personaje importante, no recuerdo el nombre, pero que su apellido era de la Vega. Y ahí nos explicó que el apellido, ahí de El Fuerte, proviene el apellido de la Vega. Y nos empezó a explicar que la familia de la Vega tuvo problemas, no recuerdo por qué. Y una familia de la Vega dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser de la Vega, yo voy a ser solamente Vega. Y entonces los Vega vienen solo del Fuerte, y que los de la Vega se vinieron a Culiacán, que yo nunca he conocido un de la Vega. Solo conozco puros Vegas. Y es interesante porque a mí en lo personal me gusta saber mucho los orígenes de los nombres o de los apellidos. Y que por problemas X dentro de la familia dijeron, ¿sabes qué? Ya no quiero llamarme como tú, yo me voy a llamar solamente B. Pues que a lo mejor tiene que ver con lo que sucede con frecuencia, que no hubo acuerdos sobre distribución de bienes, materiales, de riqueza, porque según el guía, hubo varias familias con un nivel de opulencia, en donde sí acumularon bienes materiales, riquezas, y que hay historias que han en un momento de la revolución y demás, que se tuvieron que salir y dejar allí, y luego regresan, pero en este momento sí mencionó que hay algunos extranjeros que han conseguido un terreno, una casa para adaptaciones, hacerla hotel o tener su casa de descanso, ¿no? Me parece que yo les comentaba a ustedes, ¿no? Que el guía hizo mucho énfasis en las familias que tenían mucho dinero y sus apellidos, y que si tuvieron hijos, que si no tuvieron, que si el que tuvo 3 esposas al mismo tiempo, y datos de esos que a lo mejor es lo que a veces mucha gente le gusta escuchar, ¿no? Y que nos explicaba el asunto de la alimentación, de que se desayuna en el Fuerte, se desayuna machaca, se come marisco fresco y se cena carne asada. Y en muchas partes te ofrecen postres, alimentos hechos a base de naranjitas o mango, ¿no? Paletas heladas de naranjitas, nieve de naranjitas, frappé de naranjita, mermelada de naranjita que está deliciosa, y
Bueno, para no ser muy largo esto, el siguiente día apartamos y nos fuimos en grupo a un paseo que sí me emocionó bastante, porque era un paseo de acudir a la comunidad para tener cercanía con personas que hablan mayo O Yoreme. ajá, tener cercanía con las costumbres y con sus danzas. Eso sí me pareció magnífico. Digo, de las cosas que yo disfruto, ¿no? Que a mí me gustan. Habrá quienes a lo mejor disfrutan otras cosas, pero particularmente, pues lo voy a decir de una vez, el asunto de las danzas, de la danza del venado, y que lo dije en ese momento que ya me había tocado presenciar ya varias veces ese tipo de baile del venado, de danza del venado, y que esta vez me pareció muy diferente. Sí me emocionó bastante, fue muy impresionante la fusión del canto, la música y el baile. A mí me encantó. Pues antes de ir a ver los bailes, o sea, primero pues nos recogieron en el hotel, nos recogieron como en una van como la misma que nos llevaron de Los Mochis al Fuerte, y ya nos fuimos a la población que se llama Capabomo. Capomos, nada que ver, que se llama Capomos, y es una población en la que viven personas que desde muy chicos como que se educan bajo las creencias de los mayos o de los yoremes. ¿En qué creen los yoremes? Es una combinación de las creencias propias combinadas con el catolicismo. Porque explicaba nuestro guía Miguel que los viernes, los martes y los viernes, no recuerdo muy bien, pero como el fin de semana como que se hacía un hoyo, se enterraba la cruz. Son las veladas o las fiestas de Semana Santa. Y entonces explicó que la cruz la enterraba, y entonces cuando se acababa ya o el fin de semana la volvían a sacar y como que la encajaban en la tierra, y eso significaba que Jesús estaba con ellos. Y me parece interesante porque ahí se ve la evangelización española combinadas con sus creencias, porque también decía que los yoremes creen en los 4 elementos, que son agua, tierra, cielo y bosque. Y no especificó mucho, no especificó mucho en concentrarse en esas enseñanzas, sino que se concentró en explicar que los yoremes, o sea, trabajan el ganado, trabajan el campo, trabajan la cacería, trabajan la alfarería, trabajan muchas cosas. Y nos explicó todo esto, nos lo explicó en la casa de 2 señoras, de Camila y su hermana, de las cuales ellas hablan yoreme, ellas hablan mayo. Y nos llevó Miguel a su casa y nos dio a probar el café, muy bueno el café casero que ellas hacían. Sí, ellas lo tostan, lo muelen. Le echan azúcar. Y es el estilo talega, ¿no? Que cuelga el sedazo, y que lo colocan allí en el agua. Sí es un sabor diferente a un café de acá comercial. Sí se siente más natural, podría decirlo yo. Pues ahí ella nos explicó una serie de cosas en mayo, y de pronto nos solicitó que nosotros también dijéramos buenos días, ¿o qué era? Que sí, es Deus
Deus Chianapú, una cosa así. No, una cosa que yo dije, ¿cómo se le ocurre a esta señora que vamos a hablar? Para mí es muy difícil, muy difícil. Claro que sí hice el esfuerzo en ese momento, pero ahí nos tenía contando también en mayo, contando números, ¿no? Contando números. Y la hermana es la que se colocó con bola de lodo para ir ahí paso a paso diciéndonos cómo elaboraban las vasijas. Mientras nos explicaba, no recuerdo el nombre, Camila es el nombre de la señora que hizo las vasijas. Mientras nos explicaba y nos hablaba en Lloreme. ¿No era la otra? No, Camila era la de las Ay, de las estoy vasijas. confundida yo. Y, Pero 2 hermanas. Y cuando no se nos puso a De hablar, 70 años más o menos, 60, 70 años. cuando nos puso a hablar en idioma mayo, que habló muchas cosas en mayo que ni siquiera nos explicó. O bueno, sí nos los dijo después, pero fue, o sea, de repente nos dijo, buenos días, y dice Deus, no sé qué, bu. Sí. Hagan la boca chiquita, bu. Es lo único que yo le entendí. Y es que como yo sentí que habló muchísimo, y luego cuando nos dijo, es que dije tal cosa, dije, ¿todo eso habló en mayo para decir nada más eso tan cortito? Pero a lo mejor es que porque como no entendemos, pues eso se nos hace que habló muchísimo. Pero ibas a decir lo de las vasijas. No, y mientras estaba contándonos esto, lo que estaba hablando en mayo, y nos hizo contar también en mayo, o en Lloreme, ella estaba cocinando, o estaba ¿cómo? Estaba golpeando, amasando la masa para hacer tortillas. Estaba haciendo era una masa que ya tenía preparada, ya la tenía hecha, y era una masa a base de maíz, de la cual empezó a amasar, y entonces le empezó a golpear para luego hacer hizo tortillas caseras para los que estábamos visitando, que obviamente pues supongo que a ellas les da una paga pues los del tour. Yo vi que le dio un sobre amarillo con un contenido. Espero que sí sea una cooperación, porque nos ofrecieron unas bandejitas con frijoles. Frijol, café. Característicos de aquel lugar. Y no también son tortilla. como estos. Son unos chiquitos con un puntito como café. Café y tortillas. Y pues bueno, es chamba, y qué bueno que además de que les lleva visita, pues se promueven, ¿no? Promueven y dan a conocer los usos, costumbres, hábitos de esas comunidades que, por supuesto, considero que tienen circunstancias de pronto complicadas, ¿no? Que son comunidades pues alejadas, que de pronto a lo mejor no, bueno, ahí mencionaba en un momento que no tenían tanto problema de cáncer y demás, el guía, ¿no? Fue el que lo comentó, pero sí había, por ejemplo, desnutrición, y yo le preguntaba sobre las mujeres, que si había participación como más activa, no solamente en el hogar, y las chicas, pues, dice él que dejan de estudiar porque, pues, no hay la condición económica para seguir formándose en esa área, ¿no? Y de entrada ya en el fuerte no hay como mucha elección de instalaciones para estudiar. Que por ejemplo, como aquí en Culiacán, que hay muchas secundarias, muchas preparatorias, muchas carreras. Allá en el fuerte nada más hay 2, creo que dijo.
o había dos, no recuerdo si dijo que estaba nada más la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y sí había dicho había dicho Miguel que las hijas de Camila, porque su hermana no había tenido hijas, que las hijas o nietas de Camila sí habían estudiado, pero solo estudiaron hasta la preparatoria, porque en la Universidad Autónoma de Occidente nada más había como administración de empresas, psicología, y había como 4 carreras nada más. Y no había mucho de dónde elegir, y entonces pues como ya tiene, como también aparte de Camila, así era la que hacía como vasijas. Miguel nos explicó que la mamá de ellas iba y vendía las vasijas. Ella hacía las vasijas y también se llevaba las vasijas para venderlas. Y entonces cuando falleció la mamá de las señoras, dijeron ellas, no, ya no vamos a llevar las vasijas, que vengan ellos a comprarnos las vasijas. Y entonces Camila ya nos dio la demostración de cómo se hace una vasija rápidamente, y ya nosotros cooperamos, aparte de la propina, cooperamos comprando manteles y... Sí, que se los puse aquí para mostrarles. Bueno, esa, si quieres mostrarlo, lo compramos ahí en la plazuelita. El adorno ese adornito lo compramos ahí en la plazuelita, y que son pues animales característicos de allí del fuerte. Y la que está aquí es la vasijita que allí vendían las 2 hermanas, donde llegamos a la charla y a querer hablar ahí medio mayo. Esa máscara fue en donde danzaron. Que ahorita para allá vamos. Sí, y que lo compró Karim. Y los 2 que es un amuleto, contienen unos polvos poderosos. Contiene un polvo con 7 raíces que sirven para la protección de las malas vibras. Es más que me lo voy a poner. Que sirve para la protección de las malas vibras y para alejar a las malas energías que no necesitas, que está en un diente de jabalí. Y estos son los que venden las hermanas. Son estas servilletas que pues nos pareció importante, interesante traernos un recuerdo de esa actividad. Y después ya que ya vimos a Camila terminar con su trabajo de alfarería, ya nos llevaron hacia el otro lugar donde estaba, ¿cómo se llamaba el espiritista? Cecilio, el señor Cecilio, el curandero espiritista. Que Cecilio, el curandero espiritista, yerbero, en el cual nos enseñó pues la herbolaria que ahí estaba, y nos explicó cosas como de cómo hacían los capullos que se ponía para la danza. Nos explicó también la historia de cómo curaban heridas, cómo curaban quebraduras de huesos. Porque también la pareja que nos acompañó, porque también nos encontramos ahí pues allá en el viaje con los Lloremes, que Joana y Urs son médicos, y entonces ¿cómo se llama? ¿Cecilio? Señor Cecilio. Como el señor Cecilio nos explicó que cuando te dabas una cortada, te tallaban barro, o no me acuerdo que le tallaban, y luego le ponían miel. Y Joana dijo, la miel, un buen analgésico natural, que sí, pues está comprobado también científicamente y por los médicos que sirve la miel como analgésico, como antiséptico, perdón. Y entonces dice que también le quitaban el nervio a una rata, y con una espina pues cosían la herida, y así curaban las cortadas.
Y luego, ya nos empezó a explicar lo que tenía, porque había una mesa con hierbas y que decía, no sé qué para los nervios, no sé qué para el estrés, no sé qué para los riñones, y nos empezó a explicar. Pero una enorme variedad de Muchísimo. síntomas, de muchísimas. Para los riñones, para los cólicos, para los nervios, para el estrés, para dormir, Entre muchas más. cosas. Y ahí fue cuando nos explicó lo del colmillo de jabalí, que ahí tenía unos colmillos de jabalí como raíces molidas, con 7 raíces molidas, y se las echa y le hacen un hoyo al jabalí, al diente jabalí, al colmillo de jabalí, y ahí le echan polvo, y entonces lo cierran con madera, y pues ahí ya lo trae colgado mi madre. Soy súper protegida. Y de ahí las danzas. De ahí las danzas. Y ya nos sentamos y nos explicó, no recuerdo el nombre del danzante de quien bailó, pero lleva desde los 10 años bailando y tenía 57 años. Y su papá, le enseñó a él a las danzas, su papá también como desde los 10 años y se murió a los 80. Y desde los 10 a los 80 bailó, o sea, 70 años bailando. O sea, es una marca pura de la cultura, porque no es como, ay, voy a ir a una clase de la danza de venado aquí no sé, donde sea. Es cultura pura, se la pasó, explicó el guía Miguel, que eran oficios que se pasaban por la familia, y entonces su papá le pasó el oficio de la danza, y era la cultura como en lo más puro. La primera danza fue la danza del animal sin cola, una cosa así. Se convertía el danzante se convertía en coyote, dijo, se convertía en correcaminos. Se convertía como en animales sin cola, entre comillas. Y él los imitaba. Sí, una destreza motriz y de control de cuerpo, porque pues a pesar de que no, o sea, que yo de pronto lo vi y pensé que era un morro. O sea, yo dije, 20, 25 años, pero de pronto es como que ya le vi como canas y le vi las manos y no, me quedó claro que no era un morro, me quedó claro que era un señor grande, pero tiene una complexión delgada, que eso hace que se vea joven, o que es el ejercicio, porque de pronto son posiciones en el suelo donde tiene un perfecto control de su cuerpo. Sí, es muy impresionante, pues las interpretaciones, además de lo valioso que la comunidad cree que es ese tipo de danzas, ¿no? De conectarse con la naturaleza, con el cuerpo, valorar la existencia, ¿no? De la existencia del venado, y luego cómo que el espíritu y cómo se conecta. O sea, es toda una serie de información que bueno, no está así como de que tan frecuente y que comúnmente estamos conversando sobre, sí, el jabalí, el otro, y cómo, y qué nos brinda, y qué bondades, y tal, ¿no? No es tan común para mí, no sé si para ustedes o para ti, ese tipo de información. Después del baile de esa del sin cola, no creo cómo dije, del animal sin cola, vino una danza que era la danza del viejito, del anciano, y sí imitaba como si fuera un anciano encorvado, caminando paso a paso, y nos comentaba el guía que esa danza se la hacía, se hacían cuando velaban a un santo, esas danzas se hacen
como para entrar la amistad, como para olvidar todo lo negativo y juntarse como comunidad. Y este baile del anciano, representa como un anciano como muy pícaro, que soltaba comentarios como para hacer reír a los demás, así de, hey, ¿cómo está tu hermana? Y cosas así, pues. Y entonces, cuando acabó esa danza, ya vino la danza del venado. La preparación fue que pusieron como unos tipos de tambores, no sé. De bules. ¿Bules? Sí, eran bules, pero no bules de ciel, no, eran bules. Sí, los bules de rancho, pues. Ajá. Y entonces le ponían como una... Voy a traer un bule. Es que tengo uno aquí. Ponían como un palo con superficie para rayar y le hacían con un palo encima. Bule. Más grande y más redondo y cóncavo para que hiciera ruido. Y entonces lo que sí me sorprendió mucho fue que pusieron un bule, esos como en agua, y servía como bombo, porque lo golpeaba y se sonaba como un bombo, y era nada más agua y un bule, y lo golpeaba y se escuchaba bom, bom, y yo me sorprendí mucho. Y entonces empezó la danza del venado, y de entrada hay que explicar que yo soy yo soy una bruja, y creo en esto de las brujerías del tarot y los signos, etcétera, cristales, etcétera. Y con la danza del venado yo me di cuenta de varias cosas. En la danza del venado el guía explicó que usaban la ropa blanca para la pureza. La ropa blanca en la brujería sirve para atraer a buenos espíritus o buenas energías. Y por diferencia, el baile del venado tenía muchísimo ruido, mucho ruido. Que mi padre dijo que entrabas con mucho tiempo de demasiado ruido. Con ese ruido entrabas en trance, porque aparte estaban cantando y cantaban pues originarios, cantaban con la voz nada más, no decían nada. Pues obviamente sí decían, pero no les entendemos. Y entonces dice mi padre que igual que con mucho tiempo escuchando eso entras en un estado de trance. Pero también se puede o yo lo vi así, que a los malos espíritus no les gusta el ruido. Por ejemplo, si vas a hacer una tirada del tarot, es recomendable como que limpiar el área, y una forma de limpiar el área es aplaudiendo para espantar a los espíritus, o golpeando dos cosas. Y entonces al final de la danza, el guía nos dijo que esa danza sirve para atraer energías puras, para atraer como pues como la magia blanca, dijo que y entonces concuerda su versión, que obviamente mis creencias ya es un conjunto de muchas creencias que yo lo entiendo, que han ido evolucionando con el tiempo. Y entonces como que me alegró, como que fue como, mira, también pasa que él dijo que esa danza era para atraer a lo puro. Y según lo que yo creo, lo que yo he leído, ese ritual que hay en la danza alrededor de la danza del venado sirve para espantar las malas vibras y para atraer a las buenas. Y eso es todo. Al final terminó de danzar el señor, y ya pasamos a dar las propinas y a comprar los recuerditos. Sí, una aventura que tuvimos que flexibilizarla porque no estuvo planeada de esa manera, pero salieron cosas buenas con todas esas rituales de energía positiva. Nos reivindica el asunto de esperar para
luego disfrutar el recorrido que era el objetivo principal, el inicial. Y bueno, queremos compartirles allí unas cositas que grabamos. Ojalá lo disfruten, ojalá les guste. Y bueno, pues nos despedimos de la conexión, de la charla, del episodio del día de hoy. Creo que nos ampliamos un poquito, pero es que venimos todavía con la emoción de la experiencia, de la aventura. Cuéntenos, por favor, cuáles son esas cosas inesperadas que ustedes también han pasado en los viajes. Y nos despedimos. Allá atrás de cámaras pues está Jafid. Me despido, mi nombre es Maicha, con S. Yo soy Akim, AKIM. Y juntos somos Veras. Veras. Bye.